¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente ya en nuestra 24ª versión de Las Cartas sobre la Mesa. Un programa que intenta establecer diálogo, idea, análisis, perspectivas en torno a la situación política nacional, también internacional, pero sobre todo y abordar aquellos temas que van marcando de alguna forma el derrotero estratégico de nuestro país y que por supuesto está hoy día muy marcado por lo que es los preparativos para la segunda vuelta, que los comandos de Guillet y Piñera intentan crear y diseñar todo tipo de estrategias que le permitan juntar los votos necesarios para poder justamente declararse triunfadores posteriormente de conocidos resultados. Este panorama político chileno que nos tiene a todos muy viéndonos el ombligo, si se quiere, respecto a lo que pasa acá en Chile, también tiene temas que es importante rescatarlos y es lo que queremos hacer en el día de hoy. Uno de los temas que se ha ido instalando desde muchas perspectivas en la agenda política y la agenda social, y particularmente la vinculada al desarrollo social de nuestro país, es el tema de la mujer. El tema de la mujer, el tema de género, que algunos lo ven como ideología ya en una visión radical, otros lo ven como una necesidad de integración que está instalada en todos los foros internacionales, es un tema que merece una visión un poco más fina en términos de poder saber qué es lo que se ha hecho, cómo se ha ido realizando y qué relevancia tiene y por qué justamente este tema, que ha estado siempre presente desde el mundo antiguo hasta ahora, hoy día ya es parte de lo que son políticas públicas y decisiones a nivel de Estado y a nivel también de sociedad. Esto tiene que ver con una serie de temas. Pero para eso no seré yo el más indicado para poder decirles qué es lo que se trata. Tenemos a nuestra invitada, a quien le saludamos, a Bernarda Pérez, que es subsecretaria del Ministerio de Equidad de Género, ¿no es cierto?, acá de nuestro país, y que nos va a ir conversando un poco, digamos, sobre eso. Digamos, Bernarda, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿cuándo aparece la mujer como un tema de atención política realmente, en términos de que el hecho de integrarla no solamente significa su reconocimiento por sus labores de casa, procreación, por todo lo que es la familia y todo ello, sino que ya más bien en un estadio distinto? Yo diría que un estado distinto dice relación con la gran incorporación que tenemos como una preocupación de los estados del mundo, es cuando la ONU genera el espacio, digamos, de la Comisión y Condición Jurídica de las Mujeres en Chile y en el mundo y en Chile también, ¿no? Nosotros somos parte de la ONU y en ese contexto también adherimos a los acuerdos que allí podemos llegar y claramente además acerca de cómo vamos dando cuenta todos los años, de cómo avanzamos en este tema, digamos, de cómo vamos dando resguardo en diferentes ámbitos de las autonomías de las mujeres justamente para alcanzar temáticas de igualdad y de equidad finalmente. Y en ese contexto decirte que claramente la agenda de género que ha sido liderada por la presidenta Michelle Bachelet y también responde a esos compromisos internacionales con los 77 países que componen la ONU y que claramente además apuestan en que sus respectivos espacios de país, ¿no?, se generen acciones y políticas públicas legislativas que vayan justamente a salvaguardar derechos de las mujeres y ampliar derechos de las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito de la participación política y en el ámbito también de las autonomías físicas de las mujeres. Y en ese contexto uno puede entender la agenda de género que hemos tenido como gobierno, que ha sido encabezada por la presidenta y que justamente a la cartera del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género le ha tocado a través de la ministra Claudia Pascual encabezarla, digamos, y justamente para poder llevarla a cabo en estos 4 años de gobierno. Sí. O sea, recordemos, para quienes nos están viendo, de que Michelle Bachelet fue la primera secretaria general de ONU Mujeres. ONU Mujeres. Donde específicamente se abordan los temas y la diversidad de problemas que se hacen visibles en aquel minuto, ya sea por continente, lo que pasaba en África, que es una preocupación permanente, en Asia y por supuesto, digamos, en América Latina. En todo eso, Bernarda, digamos, el tema de la mujer, ¿cómo ha sido recepcionado acá en Chile? Por ejemplo, que las mujeres se sienten identificadas con esa preocupación que hay, porque no olvidemos que tenemos una sociedad, yo diría, bastante piramidal en muchos sentidos, con mucho sesgo machista, si se quiere, y donde la labor de la mujer muchas veces aparece desde el punto de vista laboral y social, me refiero, no desde el punto de vista, digamos, de lo que es su contribución a la humanidad. Aparece como yo diría, retrasado, o muchas veces ellas tampoco quieren estar presentes o están en primera línea.
Yo no sé, yo no me atrevería a decir que las mujeres no quieren estar presentes. Ya, okay. Yo creo que lo que tenemos en nuestro país a lo menos son cambios tremendamente de espacios culturales que tenemos que avanzar. Y en ese contexto la ayuda sin duda del Estado para visibilizar a las mujeres, porque siempre han estado, sí, ¿no? Eso sin duda. Para poder ocupar diferentes espacios de la distribución del poder, del lugar que tienen como noción de sujeto, claramente es un propósito y voluntades políticas que se aunan para poder darle esos estatus y esos lugares a las mujeres. Entonces, yo diría que hoy día, por ejemplo, en la agenda de género que me ha tocado participar en el gobierno, es relevante, por ejemplo, despenalización del aborto en 3 causales. Eso le da un estatus a la mujer en lugar, digamos, de su propia reconocimiento en función de que ahí habían eventos que sucedían y que no estábamos mirando como país y no estábamos a la altura de las convenciones internacionales también, ¿no? O sea, esto del aborto en 3 causales es un tema que internacionalmente se reconoce a la mujer como un derecho, digamos, de uso de su propia libertad en términos de su cuerpo, ¿no? Lo que está a la base yo voy a ser precisa y exacta con el lenguaje. Por favor. Nosotros tenemos un proyecto de ley, una ley vigente que es despenalización del aborto en 3 causales, ¿no? Y la causal 1 tiene que ver con inviabilidad fetal, con salud de la madre, y la tercera con violación. Recordar que nosotros tuvimos despenalización hasta el año 89. Recordar también que estaba en el Código Sanitario y hoy día está en salud pública. Por lo tanto, es un tema de salud pública también poder dar frente a estas situaciones e incorporamos una tercera causal que es la situación de violación. Y visibilizar la violencia sexual también en ese término es un elemento importante para nosotros como país, es importante para reivindicar a las mujeres y su derecho también a la decisión y sin duda claramente también como un derecho humano, porque los temas de mujeres también son temas de derechos humanos. No, sin lugar a duda. Y en esa perspectiva, ¿cuál ha sido la evaluación que se ha podido hacer hasta ahora de la aplicación justamente de esta ley en términos de este aborto en 3 causales? Hemos sabido que hay quienes no están de acuerdo, hay médicos que se han negado a poder digamos, operar o poder intervenir. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, nosotros tenemos la promulgación de ley recién el 12 de septiembre, con una publicación en el Diario Oficial el día 24 de septiembre del año en curso y con un reglamento que está en construcción porque tiene fecha de acción 90 días y eso es a finales de diciembre. Y no obstante eso, ustedes seguramente han escuchado mediáticamente a través del ejemplo que tú me das, de situaciones que hemos vivido como país en los cuales se ha adscrito, digamos, a la ley vigente, porque la ley está vigente, lo que tiene es un reglamento de cómo funciona en el espacio público, no distribuido a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos, lo importante de esto, yo diría que viene a reivindicar un derecho que teníamos las mujeres en nuestro país y por lo tanto es relevante también hoy día en su ampliación a la tercera causal. Y eso nos parece a nosotros relevante porque viene a visibilizar, como te decía antes, temáticas que estaban, pero que no hacíamos los lesos como país. Era importante también salvaguardar el derecho de la mujer. Y sin duda que está la base esa capacidad que tiene la mujer a decidir, porque eso es lo que está en cuestión finalmente, como un sujeto que puede ser interdicto o que otros puedan decidir porque cuando hablamos de despenalización del aborto hablamos de salud pública, ahí hablamos de política pública y la política es un general en donde esta disposición de la ciudadanía no está, justamente no es obligatoria, no es coercitiva, lo que hace justamente tiene un programa para este caso de acompañamiento para si la mujer decide llevar a cabo en la tercera causal, que fue la más compleja, ¿no? De violación, de llevar a cabo su embarazo, es una decisión personal, así como quien no decide llevarlo a cabo, también un proceso de acompañamiento y también es su decisión y la respetamos. En ambos casos la respetamos. Y en todo esto, digamos, ya tenemos el tema del aborto. ¿En qué otra área más, digamos, hemos podido avanzar? Porque yo veo normalmente de que hay una crítica a que las mujeres en su lugar de trabajo ganan menos que los hombres, no obstante que muchas veces hacen todo el trabajo, o lo hacen mejor incluso que los hombres, de que no hay un reconocimiento, digamos, en esos sentidos. Yo diría acá, mira, las relaciones internacionales que tenemos, desde los compromisos que tenemos, hay de alguna manera, en función de cómo respondemos también a ellos en términos de objetivo. Nosotros decimos, queremos autonomía de las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito físico y en el ámbito de participación social y política de las mujeres. Eso porque los países en general están pensando la integración de las mujeres o la incorporación de las mujeres en toda esta esfera de la vida pública y de la vida política de los países. En ese contexto, la agenda de género que ha encabezado la presidenta intenta responder con cada uno de los planteamientos, digamos, a estos tres grandes objetivos, ¿no?
en el objetivo número 1, que tenía que ver con una mayor institucionalidad que albergara y bregara por los derechos de las mujeres, está la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y que dice relación con buscar, con generar, con potenciar políticas públicas para este segmento, para las mujeres. ¿Por qué para las mujeres? Porque las mujeres, en términos de la brecha, en todos estos elementos de estos objetivos que mencionaba antes, la diferencia es un abismo. Decimos, brechas muy grandes. Por ejemplo, en el ámbito económico, como tú bien decías, las mujeres ganan un 30% menos, más o menos, que los hombres en una misma función en el espacio, digamos, laboral. Y por lo tanto, algo tenemos que hacer nosotros ahí como país, de cómo vamos avanzando con políticas públicas y más equidad y mayor igualdad, finalmente, entre hombres y mujeres. Porque está comprobado que cuando las mujeres participamos de la vida económica de los países, crece nuestro PIB a nivel nacional, crecen los ambientes laborales, son más nutritivos, y sin duda tenemos a una mujer también mucho más empoderada en ese ámbito y como un mecanismo protector ante situaciones posibles como violencia, por ejemplo. O sea, pero eso no se trata, por ejemplo, de que el Ministerio esté incentivando el trabajo de la mujer. O sea, decir, ¿a qué me refiero? Que hay países en Europa de que están hoy día planteando de que la baja en la tasa de natalidad tiene que ver justamente con esta incorporación de la mujer al trabajo, donde en definitiva se da cuenta que no tiene tiempo para la maternidad. ¿Ah? Digamos, ¿va por ahí eso o no? O el tema es poder, digamos, como ministerio, yo diría, o sea, digamos, crear una suerte de condiciones necesarias para que la mujer pueda hacer, digamos, su rol, digamos, natural, digamos, en la sociedad, pero sin abandonar por ningún minuto su desarrollo personal. Eso yo creo que es un poco el tema, ¿no? Y voy a volver a precisarte, las mujeres no tenemos roles naturales, ¿no? O sea, claramente nuestra anatomía es distinta, ¿no? Y tenemos la posibilidad de poder albergar un niño en nuestro vientre. Pero también tiene que ver con que no estamos recluidas únicas y exclusivamente a esos roles que socialmente se nos ha dado, ¿no? Ha sido histórico por lo demás. Y el cuidado es un cuidado que también es de hombres, o también debe ser de hombres, y por eso nosotros decimos un cuidado bajo el concepto de la corresponsabilidad. Entonces, es posible que la mujer decida tener un tiempo para el cuidado de su hijo, pero que sea una decisión de ella, que no sea una imposibilidad de no poder optar a situaciones laborales, ¿se entiende? Sí, perfecto. Y eso dice relación entonces de cómo vamos avanzando a tener más espacios laborales para las mujeres, a salvaguardar sus derechos también maternales y generar entonces políticas públicas que colaboren también con aquello, y que no sea la maternidad como un elemento condicional de que la mujer no esté en el mundo del trabajo, ¿no? Cuando estamos diciendo que hay una brecha laboral, estamos diciendo que las condiciones sobre las cuales las mujeres trabajan son distintas a las de los hombres, ¿no? Y tienen en ese contexto menos derechos también laborales en función, digamos, de poder tener la posibilidad de generar acciones, de tener acciones en el espacio de la maternidad con legítimos derechos también cubiertos desde el punto de vista laboral, asistencial y social, digamos, ¿no? Eso significa en la práctica de que para que esto funcione bien se requiere un país que tenga una plataforma de industrialización importante, donde el tipo de puestos de trabajo sean, digamos, cada vez más exigentes o más técnicos o más específicos, de tal forma que permita un desarrollo laboral mucho más amplio y que todo eso que tú me dices, en definitiva, digamos, pueda calzar, digamos, adecuadamente en lo que es el desarrollo de la mujer. Pero cuando hay economías que son más básicas, como la nuestra, que es más extractiva en muchos sentidos, cuesta mucho más probablemente hacer este anclaje. Y por eso que nosotros hemos apostado desde el Ministerio como un cambio cultural, porque no se trata solo de tecnología, también se trata de voluntades. Exacto. Y cuando decimos voluntades, son voluntades políticas y decisión que están puestas en nuestra agenda. La presidenta se comprometió al país el año 2013, el programa que presentamos al país, por el cual tuvo una alta adhesión, justamente a generar acciones distintas para salvaguardar estos derechos. Lo primero, una institucionalidad, los primeros son 100 días del gobierno. También se propuso en función de cómo accedían mujeres, a lo menos en las empresas del Estado, en un 40% de mujeres directoras en el espacio de empresas del Estado. Contarte allí que nos comprometimos a un 40 y que en diciembre del año pasado ya teníamos un 42, ¿no? Y eso es relevante, pero aquí no solo es el Estado el que tiene que comprometerse, tenemos que dar el ejemplo, sin duda, pero aquí tiene que ser esto también un compromiso del ámbito privado. Y justamente es interesante porque parece que nuestros discursos calan en función de la necesidad de que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo y al reconocimiento también de sus
capacidades y potencialidades, porque la SOFOFA tiene una primera mujer también directora, y eso es relevante. Es relevante porque las mujeres pueden aportar también en ámbitos distintos, y en ese contexto entonces también, no obstante, el porcentaje de mujeres en cargos directivos del ámbito privado es un 6%. Entonces, allí están al debe, ¿no? O sea, claramente al debe. Entonces, también es un llamado a, porque mujeres existen, profesionales destacadas existen, también para esos cargos. Entonces, tiene que ver también con incentivar, ¿no?, a generar acciones positivas justamente para visibilizar a las mujeres, pero también con política pública, que veamos a las mujeres en diferentes ámbitos de acción. Tú decías, nosotros somos un país eminentemente extractor, digamos, de materia prima, lo que nos hace fundamentalmente estar concentrado tal vez en el cobre, ¿no? Claro. Decirte también que desde el punto de vista cultural se nos ha estigmatizado y se nos ha puesto lugares en que las mujeres debemos estar y otros lugares en los cuales no debemos estar. En el caso de la mina, fíjate que hay hasta dichos populares que una mujer no podía entrar a la mina, y hoy día tenemos mujeres, por lo menos en la empresa del Estado, Codelco, ¿no?, que no solo que están en funciones de administración o de gestión, sino que están también en funciones mineras propiamente tal. En la faena misma, están manejando estos grandes camiones, los bulldozers gigantes, y eso tiene que ver con ir permeando espacios que también están puestos desde el punto de vista cultural solo desde un espacio de estigmatización, ¿no? Claro. Porque nada dice que las mujeres no seamos capaces de poder estar ahí. No, están en la minería, están en lo forestal, qué sé yo, lo que queremos entonces, como vamos ampliando mayores espacios para eso, posibilidades de inserción laboral. Hoy día es importante en este contexto también, en el plano educacional, los 15 centros de formación técnico que ha nominado la presidenta, de los cuales uno van a tener además pertinencia territorial, por lo tanto el que se instale en Atacama, el que se instale en O'Higgins, ¿no?, dice relación con cómo generamos también capacitaciones y formamos a mujeres en el ámbito de la minería, por ejemplo. Y eso es relevante porque tiene que ver cómo la temática de las mujeres no solo se da en función, digamos, de poder incorporarlas en un lugar, sino generar política pública de manera articulada que permita mirar la necesidad de tener y de achicar brechas de la mujer en diferentes ámbitos. Hemos hecho todo con el Estado. El Estado ha ido cumpliendo, digamos, la pega, como tú bien decías. Y con el privado, ¿cuál es el acercamiento que ustedes tienen como ministerio con los hombres que en el sector privado? Porque me imagino una cosa que es decirle a las mujeres, estos son los derechos, hay un Estado y una ley que te protege, que te ayuda, pero al otro lado, los que toman decisiones, digamos, son hombres. ¿Hay algún tipo de estrategia en ese sentido? Hemos estado, sistemáticamente trabajando con algunas empresas, sobre todo con el sello que tenemos desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través de nuestro servicio, que justamente son las empresas con sello igualdad, ¿no? Y que tiene que ver cómo vamos generando acciones dentro de esas propias compañías o empresas que permitan justamente incorporar a las mujeres en diferentes ámbitos y niveles de acción de esas empresas o compañías. Pero al mismo tiempo con sindicatos. Fíjate que la nueva ley laboral que tenemos, por ejemplo, y que tiene una perspectiva de género, es que hoy día justamente sus sindicatos tienen que estar compuestos por un porcentaje importante de mujeres, que también bajo el concepto del 30%. Que la comisión negociadora, a la hora de negociar, ¿no?, sus respectivos pliegos peticionales, ¿no?, o de reajuste en el plano monetario, tiene que haber a lo menos una mujer. Y que al mismo tiempo tiene que haber un plan de acción, que esa empresa se comprometa de cómo avanzar en el tiempo hacia generar acciones de llegar a más equidad e igualdad entre hombres y mujeres en la brecha salarial. Y esos son elementos relevantes. Hoy día las empresas en el ámbito privado, desde el punto de vista de la articulación legal que tenemos y de protección a las mujeres, tenemos este elemento. Sin duda que el llamado es hoy día a respetar ese cuerpo legal, ¿no?, y justamente y entender desde el ámbito empresarial la importancia que tienen contar con mujeres que además están altamente preparadas en ámbitos distintos, ¿no?, y que por lo tanto, no por ser mujer, tiene que ganar menos, digamos. O sea, allí el sesgo de estereotipo es muy fuerte. Decirte que las mujeres hoy día tenemos tanta preparación como los hombres, no obstante a la hora, estamos en un contexto, acabamos de tener estudiantes que dieron prueba de selección universitaria, y no obstante allí las carreras ligadas
culturalmente para los hombres, como las ingenierías, estamos permeando más y hay acciones en algunas universidades de discriminación positiva hacia las mujeres, de modo de convocarlas más a ese ámbito. Pero todavía tenemos mucho en el ámbito eminentemente de las mujeres. O sea, las enfermeras son todas enfermeras, sí, tenemos muy pocos hombres. En el ámbito educativo tenemos siempre más mujeres que hombres. En el ámbito también del asistente social o del trabajador social, mucho más mujeres que hombres. Entonces queremos ir permeando también otros espacios, ¿no?, de tanto de educación, y por lo tanto nosotros hacemos una campaña allí que en el fondo es como convocar al postulante, al estudiantado, que elija en función también de lo que ella quiere estudiar y no lo que le dice de alguna manera el espacio cultural donde pudiese ubicarse. Porque también tenemos otro dato allí. Los elementos de cómo se concatena la política pública es relevante. En educación hoy día tenemos 380 familias o 380 jóvenes, hombres y mujeres, con gratuidad. Yo voy a extrapolar a 380.000 familias, ¿no? A nivel nacional. El 52,1% son mujeres. Y a nosotros, y eso nos llena de orgullo, ¿no? Y eso tiene que ver con que hoy día, desde el ámbito público, las mujeres ya no están estudiando lo que puede pagar, sino lo que quiere estudiar. O sea, hay un tema de educación por la libertad, por un lado, la libertad individual. Yo quisiera ponerlo en el plano del derecho y en el plano de cómo vamos consagrando derechos. Las mujeres tenemos derechos, ¿no? Y por otro lado, lo que justamente nosotros tenemos noción es que la mujer es una noción de, la noción de mujer es una noción de sujeto. Y queremos decir de sujeto de derecho y queremos consagrar derechos. En ese plano está nuestra agenda y en ese plano justamente seguir avanzando para poder justamente tener un país que tenga más equilibrada la balanza y que vaya camino a situaciones, digamos, y espacios de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres. Tengamos un poco de tema. Bueno, acabamos de pasar la primera vuelta presidencial y una exigencia la parlamentaria es justamente la cuota de género. Yo me recuerdo la experiencia en España, en su minuto, cuando también se colocó cuota, era lo que reclamaban los partidos políticos por lo que les costaba encontrar mujeres que quisieran estar en la política, y que finalmente a muchos lo criticaban como un gran fracaso porque, si bien es cierto, no se llegaron a la cuota que ellos tenían en aquel minuto, creo que también 40%. En definitiva, había muchas mujeres que las colocaban ahí obligatoriamente, pero que no tenían cero vocación política. ¿Ustedes ya tienen una primera aproximación de cómo ha sido todo esto acá? Decirte que en ese plano la discusión con los partidos no fue distinto a lo que tú me mencionas. Justamente en la queja estaba en que mujeres, no había mujeres y mujeres tenemos. O sea, de hecho somos el 52,7% de la población, tenemos más mujeres que hombres en nuestro país, primero, como dato primero. Lo que yo creo, lo que ha pasado aquí, que nosotros vamos camino a un gran espacio de transformación cultural, y a eso estamos apostando también, en donde las organizaciones políticas y las organizaciones sociales también tienen que caminar con nosotros en ese aspecto. Es importante resguardar la participación en un primer momento, por eso la cuota del 30 a 60 y viceversa, porque puede ser hombres o mujeres, es importante salvaguardarla. Y ese contexto es justamente el cambio que se hizo durante esta administración, que es el cambio de ley a los partidos políticos, que permite entonces y exige a ellos la participación de las mujeres en listas de elección popular, pero al mismo tiempo en términos de recursos y apoyos que le da el Estado, porque hoy día los partidos políticos pasan a ser una figura de bien público, por lo tanto hay una responsabilidad del Estado y de todo respecto de eso, porque creemos que fortalece nuestra democracia, es justamente que el 30% de su aporte que da el Estado vaya hacia formación de mujeres. Porque efectivamente, para tener cargos de elección popular, las mujeres también tenemos que formarnos, ¿no? Y tenemos que capacitarnos y tenemos que tener justamente el ámbito de la participación que nosotros decimos política y social de las mujeres también. Entonces, cubrimos eso y fíjate que, mira, es interesante lo que ha sucedido, porque el año 2013 habían 100 mujeres candidatas. Durante esta elección que acabamos de vivir, hace una semana atrás, 400 mujeres candidatas, ¿no? Pasamos de 12 diputadas a 22 diputadas, ¿no? O sea, exponencialmente crecimos, ¿no? Y crecimos tanto en el ámbito de la representación en el Parlamento a nivel de diputadas y también en representación en el ámbito del Senado. ¿Y eso es relevante para Chile? Es relevante para Chile, porque es más diverso, porque las mujeres incorporamos visiones distintas también. Entonces, se trata de mayor participación, que se vaya plasmando también la visibilidad de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito también de sus derechos, en el ámbito laboral y en el ámbito también de la participación
emancipación. Y eso, todo nuestro articulado legal que hemos hecho en el ámbito de la educación, en términos de gratuidad, de despenalización en el plano más físico, de reformas laborales, si tú te fijas, están todas cruzadas con la mirada y la perspectiva de género, que permite entonces cómo la política pública va considerando también a las mujeres la incorporación de este mundo que queremos construir, y queremos construirlo con todas y con todos, y que justamente vamos consagrando derechos también para las mujeres. Una consulta, quizás digamos, una consulta que yo creo que es más de fondo, si se quiere. ¿Por qué ¿por qué todo lo que tú me estás diciendo, que se está implementando y está reflejado en la institucionalidad, tiene la sintonía con lo que está pasando a nivel nacional, por qué no podría ser considerado una ideología de género? Porque yo creo que es súper relevante ser precisa y exacta con el lenguaje. Okay. O sea, si la ideología de género es igual a más derechos para las mujeres, es una definición, entonces tengo ideología de género. Okay. Voy a ser súper transparente en eso. Yo creo que considerar a las mujeres, primero porque tiene que ver con considerarnos a todos en contexto país, en contexto mundo. El mundo está construido por hombres y mujeres. Nuestro país somos más mujeres que hombres. Entonces, cuando hablan de ideología de género, también hay que pensar del lugar que hemos ocupado en la historia las mujeres, ¿no? Si tú miras la propia historia, hay historiadores que se han dedicado como a elevar, justamente a sacar a la luz a aquellas mujeres que han estado tras bambalinas o que han sido grandes aportes en la construcción de la historia de nuestro país. Y en ese sentido, entonces, es relevante poder decir, mira, nosotros somos una sociedad, un país, una república que tiene 206 años, que ha estado sistemáticamente en manos de hombres, que la posibilidad entonces de visibilizar a las mujeres cuando han sido solo los hombres los que han visto al mundo, es muy alta. Y lo que queremos hoy día es decir, eso que nosotros llamamos la cultura, ¿no? Tenemos que generar transformaciones culturales. Y para hacer transformaciones culturales se necesita también un proceso de tiempo que también es largo. Trascienden los gobiernos, trasciende también este gobierno de la presidenta. Pero decirte que cuando las mujeres han estado también en la cabeza, que en nuestro país han sido en 2 oportunidades, la presidenta Bachelet en su primer gobierno y en este segundo periodo, los avances en relación a política para las mujeres también han sido más grandes o han avanzado con mayor celeridad. Eso tiene que ver con voluntad política. Decirte, por ejemplo, que en el primer gobierno de la presidenta, las trabajadoras de casas particulares pudieron acceder al Código del Trabajo. Y decirte que en este gobierno, que no teníamos nada más parecido que la esclavitud, digo yo, las trabajadoras de casas particulares trabajaban 77 horas en el siglo XXI. Y hoy día las trabajadoras de las casas particulares no solo están adheridas al Código del Trabajo, sino que además, al estar adheridas ahí, hoy día tienen un tope de trabajo de 44 horas, que además tienen contrato de trabajo, que además no pueden salir estigmatizadas con uniforme en la calle. Son elementos que vienen a resguardar y reconocer una labor que está distribuida a nivel nacional, ¿no? Porque existen en todo nuestro país, en niveles distintos, y que claramente es un segmento de una acción, que además es un trabajo, ¿no? ¿Qué nos estaría faltando? O sea, como lo que tú explicas, hemos generado las condiciones, por lo menos básicas, para poder avanzar. ¿Qué cosa es lo que va quedando para poder asegurar esta suerte de nivel o estándar adecuado a las necesidades del siglo XXI y a los cambios del siglo XXI que, insisto, no solamente se dan acá en Chile, sino a nivel mundial? Yo creo que la senda que hemos marcado como gobierno en función de agenda de género y de política pública en torno a las mujeres, hay que seguir esa senda. Una senda que implique entonces mayores derechos para las mujeres, mayores derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Eso tiene que ver con seguramente una discusión que tendrá nuestro país en el marco de una nueva constitución, por ejemplo. Cómo consideramos a las mujeres también en ese plano, cómo la consideramos en nuestra carta fundamental, en la columna vertebral. Esos son los temas relevantes también a tener presente. Cómo avanzamos también en derechos laborales donde vamos achicando esta brecha salarial y que las empresas, las compañías considera la labor que hace la mujer en función, digamos, de también una labor que hace el hombre, por lo tanto, vamos equilibrando y achicando la brecha en temas salariales, por ejemplo. En temas también en función, digamos, de cómo se nos castiga. Las mujeres nos castigan incluso en nuestro sistema previsional, la salud, ¿no? El tema de ISAPRE, tenemos primas más altas solo por ser mujeres. También hicimos una acción remedial allí en el gobierno de la presidenta y que por la preexistencia de embarazo claramente se saca hoy día como un elemento, digamos, de considerarla y discriminativo para las mujeres. Entonces,
son tantos los aspectos que tenemos que mirar que yo creo que hay que seguir fortaleciendo esta misma agenda, el camino en función de políticas públicas que vayan asegurando derechos para las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito físico, en el ámbito de la participación. Yo creo que son las tres áreas que nos hacen justamente seguir avanzando hacia allá también, ¿no? Y ahí tú ves, hay un segmento relevante también de juventud, de cómo vamos considerando también. Fíjate que en política pública, en salud, todo lo que ha hecho el Ministerio de Salud respecto a vacunación de niñas en cuarto y sexto básico contra el papiloma humano es una política pública de prevención en el ámbito de que el cáncer intrauterino es un cáncer que claramente afecta eminentemente a las mujeres. Exactamente. Respecto también de la mamografía como derecho laboral en el código laboral, ¿no? Código del trabajo, que las mujeres tienen el derecho también como los hombres a hacerte este examen de detección precoz en función o temprana respecto, digamos, del cáncer mamario, porque el cáncer mamario es una situación que le afecta eminentemente a las mujeres. Entonces, tenemos que generar política pública que vaya salvaguardando, que vaya justamente haciendo posible que las mujeres se sientan mucho más seguras, ¿no? Y mucho más tratadas en situaciones de igualdad. En el Ministerio, usted conversa con el Ministerio de Educación para ver si acaso hay contenidos en la educación formal nuestra que vayan a eso. Yo estoy pensando en el parvulario, donde, digamos, las parvularias son mayormente mujeres, sin lugar a dudas, pero donde los comportamientos, hablando de transformación cultural, deben nacer de ahí, para que después se vayan reproduciendo en el resto de la sociedad. Absolutamente de acuerdo, y eso es relevante poder compartirlo contigo, porque la política pública tiene sentido, sí, solo sí puede articularse. Episódicamente no funciona o tiene un impacto mucho más reducido y más lento. Y en ese contexto, cuando estamos hablando de una agenda de género, la idea es cómo permeamos también al resto de los ministerios, cada una de sus carteras, para que la política pública también vaya llegando con esta mirada de género. Y respecto de educación, efectivamente nosotros hemos trabajado directamente con el Ministerio de Educación en función de, por ejemplo, los libros con los cuales estudian los niños en la enseñanza básica y media. Como también los libros están marcados a veces de sesgos y estereotipos que van, por ejemplo, ejemplificando roles que estaban atribuidos eminentemente a las mujeres y a los hombres. Estamos trabajando con ellos sistemáticamente eso, porque también permite entender el rol de las mujeres desde chico en el plazo educativo desde un lugar distinto, ¿no? Y al mismo tiempo también con profesores, porque este es un tema de formación. Tú sabes que hay estadísticas o estudios que han hecho desde diferentes ámbitos ligados a la educación, en donde la intencionalidad de la pregunta que a veces hace el profesor en la sala de clase está dirigido a los hombres y no a las mujeres. Bueno, y la pregunta, y entonces tú te haces la pregunta, ¿cuál es el sesgo que sí existe en ese docente para preguntar a los hombres y no a las mujeres? Entonces, fíjate que el último dato que tenemos respecto a CIMSE, por ejemplo, cuarto básico, no tenemos diferencias, ¿no? En función de competencia y de enfrentarte al mundo académico entre hombres y mujeres. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué pasa en la escuela, ¿no? Entre quinto básico y octavo básico, donde se acentúa, ¿no? La brecha de género entre hombres y mujeres? ¿Por qué hace que los hombres se construyan de un lugar bueno para las matemáticas versus las mujeres que se construyen de un lugar mala para las matemáticas? Entonces, ¿eso tiene que ver con una educación? Tiene que ver con una educación, ¿no? No puedo dejar de preguntarte, bien sabemos que en Chile la evolución social ha sido, yo diría, bastante, con muchos cambios entre medio, y uno de esos cambios tiene que ver con las familias monoparentales, donde en general ya sea la mujer queda con su hijo sola y queda por último viendo con su abuelo o algún pariente. ¿Cómo se ve, digamos, la mujer dentro de este nuevo orden social, donde ella hoy día, digamos, ya no es la que está esperando que la mantengan? Ella es capaz de poder mantener y luchar en la vida, y muchas veces con mucho esfuerzo. ¿Cómo va este tema de esta conformación familiar, esta evolución familiar, que en definitiva hoy día, bueno, se van agregando muchas cosas más, pero en el caso específico de la mujer? Mira, los datos de la última CANSEN 2016 nos dice que en Chile la jefa de hogar, ¿no?, está claramente exponencialmente ha crecido. Casi el 40% de las mujeres son jefaturas de hogar. 40%. Es súper alto, muy ¿no? alto. Es 38 y fracción, pero uno lo puede redondearlo. Y en ese contexto, entonces, también con mujeres que asumen también rol a veces de madre y padre al interior de esas familias. Yo no diría homoparental, a mí me cuesta la nomenclatura, fíjate, yo diría mujeres que por diferentes circunstancias, ya sea porque tuvo una separación, ya sea porque decidió tener un hijo, pero
tiene una relación donde ella además es el sustento económico de esa casa y tiene roles de madre y padre, ¿no? Y lo diría en términos de que hoy día el concepto de familia es un concepto también en cuestión. ¿Qué es familia? ¿No? Si familia es padre y madre, sino más bien cómo vamos ampliando espectros y nociones ahí. Y finalmente lo que el centro de nuestra atención allí está en función, digamos, de los roles claramente múltiples que cumplimos las mujeres, porque además de trabajar en el espacio asalariado, llegamos a nuestras casas a trabajar sistemáticamente por lo que la cultura espera de nosotros, ¿no? Y a veces uno se encuentra con situaciones también, a veces en lo personal, claro. Tú te llegas a tu casa y todavía nadie ha puesto la mesa, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Y como que te están esperando, porque la cultura es tan fuerte que te ha atribuido situaciones sobre las cuales están puestas en el lugar de las mujeres. Y lo que estamos llamando, hemos llamado en lo que decimos nosotros, el cambio cultural, donde hemos hecho todas nuestras campañas, están justamente a compartir roles, desde el cuidado a la corresponsabilidad, ¿no? A pensarse también desde el lugar de las mujeres, cuando por ejemplo estamos en la campaña justamente contra la violencia hacia las mujeres, y donde hacemos un llamado, el año pasado fue hacia los hombres, y si todo este elemento de violencia fuera tu madre, fuera tu hija, ¿no? O fuera tu hermana, a lo mejor tu reacción podría ser distinta, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo te vas poniendo también en el lugar del otro? Y para este año nuestra campaña es contra la violencia, te apoyamos, porque no ponemos en duda, ¿no?, la palabra de las mujeres. Y eso tiene que ver también con que se pone sistemáticamente en duda cuando la mujer hace una denuncia respecto de violencia o cuando hace una denuncia respecto de acoso laboral o acoso sexual, ¿no? Sí. Entonces, ¿estamos en elementos culturales a la vista? Claro que tenemos elementos culturales. ¿Es un tema solo de gobierno, de cartera como ministerio? No, es un tema de país. Es un tema de todos y de todas. Cada uno de nosotros puede contribuir en el ámbito micro y macro justamente para caminar como país hacia un espacio mucho más igualitario, diría yo, y mucho más feliz finalmente. Sí. Cuando las mujeres tenemos lugares del reconocimiento de la igualdad y no estamos pensando en función de cómo nos tratan porque somos mujeres, somos más felices las mujeres también, y es más feliz la sociedad. Yo creo que esa es una contribución que ha hecho la presidenta en función, digamos, de entregar a las mujeres un lugar desde la noción del derecho, un lugar desde la noción del derecho además consagrado, voy a agregar yo, desde el punto de vista legal, en cómo vamos avanzando y alcanzando más derechos y más consagraciones en esos derechos. Bernarda, muy breve porque nos quedamos solamente segundos. ¿Hay alguna evaluación respecto a cómo ha cambiado el comportamiento del hombre respecto a este planteamiento de equidad de género? Yo creo que las nuevas generaciones sin duda están mucho más conscientes respecto de temáticas, digamos, de discriminación respecto a las mujeres, ¿no? Y yo creo que hay una sociedad en su conjunto que ha manifestado menos tolerancia a situaciones de discriminación y de violencia específicamente también hacia las mujeres. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que hoy día hay muchos elementos que no se toleran y que a lo mejor ayer se toleraban. Hay muchos elementos donde la mujer hoy día se atreve a denunciar y por lo tanto un espacio mucho más de acogida también. No obstante, todavía tenemos que seguir avanzando allí. Y también porque aquí la sociedad civil con el Estado tiene que hacer una articulación. Yo creo que la articulación política y social sobre estos temas pasa a ser fundamental. Sí, sin duda. O sea, este país logró mantener sistemáticamente un apoyo, por ejemplo, a despenalización 2 años y medio con un 65 y 70% de apoyo a nivel nacional. Y eso es relevante. Eso es relevante porque había un sentir. Un sentir que no solo fue trabajo del ministerio, sino también trabajo de las organizaciones sociales. Y en ese tema, los aliados estratégicos para nosotros son las organizaciones sociales de mujeres, es como vamos buscando más derechos y vamos generando acciones en su conjunto, porque aquí son múltiples las acciones que tenemos que hacer. Tenemos que hacer acciones con el espacio. No solo es crear una ley, sino también legislarla y que la saquemos efectivamente como la pensamos para las mujeres. Entonces también tiene que ver con esos espacios, con educarnos, con formarnos, con participar. Y en ese contexto, solo para terminar, quiero tomarme un espacio. En el marco justamente de participación lo quiero poner. O sea, yo hago un llamado en este espacio a todas las mujeres de nuestro país a participar del proceso eleccionario del 17 de diciembre. Es una fiesta democrática, digo yo. No hay nada más espacio de igualdad que el día en que votamos. Nuestro voto vale igual en Arica, en Punta Arenas, en Santiago, en el Barrio Alto y en los espacios más populares y vulnerables. Por lo tanto, decirte también que en ese contexto hace solo 81 años que las mujeres votamos, por lo tanto no podemos negarnos ese espacio que está como naturalizado, tal vez como que las mujeres votan, pero no. Hubo mujeres acá que lucharon por ese derecho,
y que tenemos que honrar también a esas mujeres entonces de participar de este evento democrático. Bernarda, quiero agradecerte sinceramente, digamos, la conversación y todo el aporte que nos has realizado en torno a justamente a lo que es el trabajo digamos, que se ha llevado a cabo en Chile, muy en sintonía con lo que hay en la agenda internacional, pero que tiene que ver con colocar en el mismo nivel, digamos, y en la misma línea, a hombres y mujeres en una sociedad que ha evolucionado y que claramente hoy día a nivel mundial, y en eso estamos nosotros, se reconoce todo ese aporte. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Bernarda. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muy amables, les recuerdo que nos auspicia la clínica Acuario HD, una clínica de cirugía estética, esta clínica que piensa que se le puede cambiar la imagen a la política. Y si usted quiere hacerla, y te dejo invitada, Bernarda, puede ir a Pérez Valenzuela 1551 o a su página web www.acuariohd.com. Con Acuario HD, con Bernarda, nos despedimos de ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias.